Hola a todos, gracias por acompañarnos en este video. Hoy les voy a contar una historia profundamente dolorosa, silenciosa y llena de contradicciones, ocurrida en el corazón de una de las familias más poderosas de Estados Unidos. Una tragedia que no solo habla de muerte, sino también de amor, lealtad y rupturas irreparables. Esta es la historia detrás del último adiós a Tatiana Schlossberg. En una mañana gris en Nueva York, las cámaras captaron una imagen que estremeció incluso a quienes creían haberlo visto todo en la política y la élite estadounidense. Caroline Kennedy, hija del legendario John F. Kennedy y símbolo de una dinastía histórica, caminaba lentamente hacia la iglesia de St. Ignatius Loyola. En sus brazos sostenía con fuerza a su nieta, como si ese gesto fuera la única manera de impedir que el mundo se desmoronara por completo. No era una aparición pública, más era el funeral de su propia hija. Tatiana Schlossberg tenía solo 35 años cuando murió a causa de un cáncer de sangre. Su fallecimiento no fue largo ni anunciado durante años. Fue rápido, brutal y casi silencioso. Apenas 6 semanas antes, Tatiana había hecho pública su lucha contra la leucemia, sin dramatismo, sin buscar compasión, con una honestidad que hoy resulta devastadora. El tiempo no le dio margen para despedidas largas ni para preparar a su familia para lo inevitable. Si este contenido te parece valioso, suscríbete al canal y acompáñanos, porque tu apoyo es lo que nos permite seguir contando historias que muchos prefieren callar. Aquel día, junto a Caroline, caminaban los miembros más cercanos de la familia. Su esposo, George Moran, cargaba a su hijo pequeño mientras avanzaba hacia la iglesia, con el rostro tenso de quien intenta mantenerse en pie por sus hijos cuando todo por dentro ya se ha roto. Moran no solo perdió a su esposa, perdió a la mujer con la que había construido una vida desde 2017, y con la que tuvo 2 hijos que ahora crecerán con la ausencia como recuerdo permanente. Tatiana no era una figura pública tradicional, no buscaba reflectores ni titulares escandalosos, pero llevaba un apellido imposible de ignorar. Nieto y nieta de una dinastía marcada por asesinatos, tragedias y destinos truncados, crecer en la familia Kennedy nunca significó una vida común, y aún así, Tatiana intentó vivirla con discreción, inteligencia y compromiso intelectual. Graduada de Yale, con una maestría en Historia de Estados Unidos, por Oxford, Tatiana eligió el periodismo ambiental como forma de vida. Creía en las palabras, en la investigación y en la responsabilidad de contar verdades incómodas. Paradójicamente, fue su último texto el que terminaría convirtiéndose en su despedida más cruda y honesta. En ese ensayo, publicado en The New Yorker, Tatiana reveló que la enfermedad fue detectada poco después de dar a luz a su hija menor. Habló del miedo, del cansancio extremo, del dolor físico, pero también del amor absoluto que recibió de su esposo. Relató cómo George dormía en el suelo del hospital, hablaba con médicos y aseguradoras, y regresaba a casa solo para acostar a los niños antes de volver a acompañarla. No había épica, solo una verdad que hoy duele leer, sabiendo cómo terminó. Mientras la ceremonia avanzaba, algo más se volvía evidente. No todos los miembros de la familia Kennedy estaban allí. Una ausencia en particular comenzaba a generar murmullos, silencios incómodos y miradas esquivas entre los asistentes. Pero esa historia, cargada de tensión y conflicto interno, merece ser contada con calma y precisión. Aquí no termina el dolor, apenas comienza a revelarse lo que realmente ocurrió dentro de la familia en los últimos días de Tatiana Schlossberg. Lo que no se dijo en voz alta durante el funeral es quizás lo más perturbador de toda esta historia. Para entender la profundidad del conflicto que rodeó los últimos días de Tatiana Schlossberg, es necesario mirar más allá del funeral y adentrarse en el interior de la familia Kennedy. Detrás del silencio solemne, existían tensiones acumuladas durante años, diferencias ideológicas profundas y heridas que nunca llegaron a cerrarse. La muerte de Tatiana no solo reveló una tragedia personal, también expuso una fractura familiar que muchos preferían mantener oculta. Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la ausencia de Robert F. Kennedy Jr. en el servicio fúnebre. No se trató de una coincidencia, ni de un problema de agenda. Según fuentes cercanas a la familia, la decisión de no invitarlo fue deliberada y cuidadosamente meditada.
En un momento de duelo extremo, la familia optó por proteger a los hijos de Tatiana de cualquier foco de controversia. La relación entre Tatiana y Robert F. Kennedy Jr. llevaba tiempo deteriorada. Aunque compartían apellido y una historia familiar común, sus visiones del mundo se habían vuelto irreconciliables. Tatiana, periodista formada en el rigor académico, creía profundamente en la ciencia, la evidencia y la responsabilidad pública. Robert, en cambio, se había convertido en una figura polarizante asociada a discursos que Tatiana consideraba peligrosos y dañinos. Poco antes de morir, Tatiana escribió un texto en el que se refería a su primo como una vergüenza para la familia. No fue una frase lanzada al azar, ni fruto de la rabia del momento. Fue una declaración pensada, escrita con la misma claridad con la que abordaba temas ambientales y sociales. Para ella, el apellido Kennedy implicaba una responsabilidad moral, que no todos estaban dispuestos a asumir. Esa columna marcó un punto de no retorno. Dentro de la familia, generó incomodidad, enojo y silencios prolongados. Algunos intentaron minimizar sus palabras, otros las interpretaron como un acto de valentía. Pero cuando llegó el momento del funeral, la postura quedó clara y no hubo marcha atrás. Mientras tanto, Caroline Kennedy se encontraba atrapada en una doble pérdida. Por un lado, el dolor insoportable de enterrar a una hija. Por otro, la conciencia de que su familia, ya golpeada por décadas de tragedias, volvía a dividirse en uno de sus momentos más frágiles. Su imagen abrazando a su nieta no solo reflejaba tristeza, también mostraba a una mujer intentando sostener lo que aún quedaba en pie. George Moran, el esposo de Tatiana, se convirtió en un pilar silencioso durante esos días. Lejos de cualquier disputa política o familiar, su prioridad era una sola: proteger a sus hijos y mantener viva la memoria de la mujer con la que había compartido su vida. Para él, el ruido externo no tenía sentido frente a una pérdida tan absoluta. La familia decidió que el funeral sería íntimo, limitado a los más cercanos. No querían cámaras invasivas ni titulares sensacionalistas. Querían despedirse en paz, aunque esa paz estuviera construida sobre decisiones dolorosas. Fue una forma de marcar límites incluso dentro de un apellido acostumbrado a vivir bajo escrutinio constante. Sin embargo, esa ausencia no pasó desapercibida. Los medios comenzaron a preguntar, los rumores crecieron, y las versiones se multiplicaron. Lo que para la familia era un acto de protección, para el público se transformó en un misterio inquietante, y ese misterio solo hizo que la historia de Tatiana Schlossberg se volviera aún más compleja. Pero hay un elemento que todavía no hemos abordado, una confesión íntima, escrita por Tatiana en sus últimos meses de vida, que cambia por completo la forma en que entendemos su despedida. Un testimonio que revela cómo ella misma percibía su final, y lo que más le dolía dejar atrás. En los últimos meses de su vida, Tatiana Schlossberg escribió con una lucidez que hoy resulta casi insoportable de leer. No había enojo ni victimismo en sus palabras, solo una aceptación dolorosa de un destino que avanzaba más rápido de lo que cualquier médico había previsto. Sabía que el tiempo se acortaba, y aún así, eligió narrar su experiencia con una honestidad que dejó al descubierto sus miedos más profundos. En su ensayo, Tatiana habló del momento exacto en que entendió que la enfermedad no sería una batalla larga, sino una carrera contra el reloj. Después del nacimiento de su hija menor, los síntomas comenzaron a manifestarse de forma silenciosa. Cansancio extremo, dolores persistentes, y una sensación constante de que algo no estaba bien. El diagnóstico de leucemia llegó como un golpe seco, sin espacio para la negación. Lo que más le dolía no era la idea de morir, sino la de irse demasiado pronto. Dejar a dos hijos tan pequeños, incapaces aún de comprender la magnitud de la ausencia que marcaría sus vidas. Tatiana escribía sabiendo que esas líneas podrían ser leídas algún día por ellos, como una forma de explicar por qué no estuvo más tiempo. Cada frase parecía un intento de permanecer, aunque fuera solo a través de la memoria escrita. En ese texto, también dejó claro quién había sido su mayor apoyo. George Moran no aparece como un héroe idealizado, sino como un hombre agotado, que decidió no soltarse jamás.
Dormía en el suelo del hospital, hablaba con médicos cuando ella ya no tenía fuerzas, y volvía a casa solo para cumplir la rutina básica con los niños. Tatiana lo describía con gratitud, pero también con una tristeza anticipada por el futuro que no podrían compartir. La crudeza de su relato contrastaba con la imagen pública de la familia Kennedy. Durante décadas, ese apellido estuvo asociado al poder, la influencia y la promesa de liderazgo. Sin embargo, en esas páginas no había política ni gloria. Solo una mujer joven enfrentando el final de su vida con una sinceridad que desarmaba cualquier mito familiar. Tatiana también reconocía la injusticia de su situación, no como una queja, sino como una constatación inevitable. Había construido una vida estable, una carrera intelectual y una familia que apenas comenzaba a consolidarse. Todo eso se desvanecía, mientras el mundo exterior seguía girando, indiferente. Para Caroline Kennedy, leer esas palabras fue una experiencia devastadora. No solo perdía a una hija, también descubría una dimensión del dolor que ninguna protección materna podía evitar. La fortaleza que había mostrado durante años en la vida pública no servía de escudo frente a la pérdida más íntima. El funeral fue solo la manifestación visible de una herida que ya estaba abierta desde mucho antes. Los asistentes a la ceremonia no escucharon estas confesiones en voz alta. No hubo discursos que las mencionaran, ni homenajes públicos que las citaran. Pero para quienes conocían el contenido del ensayo, cada silencio dentro de la iglesia tenía un peso distinto. Era el eco de una despedida escrita, con anticipación, consciente de su propio final. A partir de ese momento, la historia de Tatiana Schlossberg dejó de ser solo una noticia, se transformó en un testimonio sobre la fragilidad humana, incluso dentro de las familias más poderosas. Y también en una advertencia silenciosa sobre lo que queda sin resolver cuando el tiempo se acaba demasiado pronto. Pero aún hay un aspecto clave que no ha sido contado por completo. El impacto que esta pérdida tuvo en la percepción pública del legado Kennedy, y cómo el duelo privado terminó chocando con la mirada del mundo exterior. Ese choque marcaría el siguiente capítulo de esta historia. Tras el funeral, el dolor de la familia Kennedy no quedó encerrado entre las paredes de la iglesia. Apenas pasaron unas horas antes de que la historia comenzara a circular con fuerza en los medios internacionales. Las imágenes de Caroline Kennedy abrazando a su nieta se convirtieron en símbolo de una tragedia que trascendía lo privado. El apellido Kennedy volvía a aparecer en los titulares, esta vez no por poder ni política, sino por una pérdida irreparable. Para la opinión pública, la muerte de Tatiana Schlossberg reavivó viejas preguntas sobre el peso de pertenecer a una dinastía marcada por la tragedia. Asesinatos, accidentes, enfermedades y destinos truncados han acompañado a la familia durante generaciones. La historia parecía repetirse, como si el apellido cargara una herencia invisible de dolor. Muchos comenzaron a hablar de fatalidad, otros de una presión imposible de soportar. Sin embargo, quienes conocían de cerca a Tatiana, sabían que su vida no estuvo definida por el apellido. Ella eligió un camino intelectual, alejado de la política partidista, y de los discursos grandilocuentes. Su trabajo como periodista ambiental reflejaba una preocupación genuina por el futuro del planeta. No buscaba protagonismo, buscaba impacto real a través de la información. Esa discreción fue precisamente lo que hizo que su muerte generara tanta conmoción. No era una figura acostumbrada a escándalos ni a conflictos mediáticos. Por eso, el contraste entre su perfil bajo y la magnitud de la cobertura resultó incómodo para la familia. El duelo privado comenzaba a transformarse en un espectáculo. La decisión de excluir a ciertos miembros del funeral se volvió tema de debate público. Algunos medios lo interpretaron como una señal de ruptura definitiva dentro del clan Kennedy. Otros lo vieron como un intento desesperado de proteger a los hijos de Tatiana del ruido mediático. La familia, fiel a su tradición, eligió no dar explicaciones. Caroline Kennedy enfrentó ese escrutinio con un silencio absoluto. No concedió entrevistas ni emitió comunicados. Su postura fue clara. El duelo no necesitaba justificación pública. Esa elección, sin embargo, fue leída de múltiples maneras por una sociedad acostumbrada a exigir respuestas.
George Moran también optó por el silencio. Lejos de los reflectores, se concentró en reorganizar una vida que había quedado suspendida en el tiempo. De un día para otro, pasó de ser esposo a ser viudo y padre a tiempo completo. Su prioridad ya no era el debate público, sino la estabilidad emocional de sus hijos. Mientras tanto, el legado de Tatiana comenzaba a tomar forma de otra manera. Su último ensayo empezó a ser leído y compartido con una intensidad inesperada. Muchas personas encontraron en sus palabras una identificación profunda con el miedo, la fragilidad y el amor. Su voz, que había sido serena en vida, adquiría una fuerza inmensa después de su muerte. La familia Kennedy siempre había sido observada como un símbolo nacional. Ahora, el público veía algo distinto. No un mito político, sino una familia enfrentando una pérdida como cualquier otra, aunque bajo una lupa implacable. Esa humanización del apellido resultó tan poderosa como incómoda. Pero aún quedaba una pregunta sin responder. ¿Qué queda cuando se apagan las cámaras y el mundo deja de mirar? ¿Cómo se reconstruye una familia después de una pérdida tan temprana y tan pública? La respuesta a esa pregunta comienza en el silencio que vino después. Cuando las cámaras se retiraron y los titulares dejaron de repetirse, comenzó la etapa más difícil para quienes quedaron atrás. El duelo real no ocurre frente al público, sucede en los días silenciosos que siguen cuando la ausencia se vuelve rutina. Para la familia de Tatiana Schlossberg, ese vacío adquirió una dimensión especialmente dura. Nada podía devolver la normalidad a una casa marcada por una pérdida tan temprana. George Moran tuvo que enfrentar una realidad para la que nadie está preparado, explicar a dos niños pequeños por qué su madre ya no regresaría. Mantener una estructura emocional cuando él mismo estaba quebrado por dentro. Cada gesto cotidiano se transformó en un recordatorio de lo que ya no estaba. Los hijos de Tatiana se convirtieron en el centro absoluto de todas las decisiones. La familia entendió que protegerlos era la única prioridad posible. No se trataba solo de alejarlos de la prensa, sino de permitirles crecer, sin que la tragedia definiera su identidad. Ese fue el verdadero motivo detrás del hermetismo que siguió al funeral. Caroline Kennedy asumió un rol distinto al que el público conocía. Más allá de su trayectoria diplomática y política, se convirtió en una abuela marcada por el instinto de cuidado. Su dolor era doble, por la hija perdida, y por los nietos que ahora dependían de una fortaleza que ella misma debía reconstruir. Cada aparición pública futura estaría inevitablemente atravesada por esa experiencia. El apellido Kennedy, durante décadas asociado al poder, comenzó a ser visto desde otra perspectiva. La historia de Tatiana mostró que ni la influencia ni los recursos protegen de la fragilidad humana. Muchos lectores encontraron en su relato una identificación profunda, no por el linaje, sino por el miedo universal a dejar a quienes se ama demasiado pronto. El ensayo de Tatiana siguió circulando como una especie de legado involuntario. No era un mensaje de despedida planificado, pero terminó funcionando como tal. Sus palabras ayudaron a otras personas a hablar del cáncer, del miedo y del final sin eufemismos. Ese impacto silencioso se convirtió en una forma de permanencia. Dentro de la familia, el tiempo comenzó a dividirlo todo en un antes y un después. Las tensiones previas no desaparecieron, pero quedaron en segundo plano frente a una pérdida imposible de revertir. Algunos vínculos se enfriaron, otros se reforzaron desde el silencio. La tragedia no unió a todos, pero sí obligó a redefinir prioridades. La reconstrucción no fue inmediata ni sencilla. No hubo comunicados optimistas ni mensajes de cierre. Solo un proceso lento, íntimo y lleno de contradicciones. Aceptar que la vida continuaba sin Tatiana fue quizás el desafío más grande de todos. Pero aún falta una última pieza para comprender esta historia en su totalidad. Una reflexión final sobre lo que realmente deja Tatiana Schlossberg, y por qué su historia sigue resonando más allá del apellido Kennedy. Ese cierre no habla de muerte, sino de memoria y de sentido. La historia de Tatiana Schlossberg no se cierra con su funeral, ni con los titulares que inundaron los medios durante algunos días. Se cierra, o quizás comienza de otra forma, en el impacto silencioso que dejó en quienes leyeron sus palabras y se reconocieron en su fragilidad.
No fue recordada por escándalos ni por ambiciones de poder, sino por una honestidad que resultó incómoda y profundamente humana. Ese es, tal vez, su legado más poderoso. Tatiana no quiso ser un símbolo, pero terminó siéndolo, un símbolo de cómo incluso las vidas rodeadas de privilegio pueden quebrarse sin previo aviso. De cómo el apellido más influyente no sirve como escudo frente a la enfermedad, ni frente al tiempo, y de cómo la verdadera herencia no siempre se mide en cargos, títulos o fortuna. Para muchos, su último ensayo se convirtió en una lectura transformadora. No hablaba de heroicidad, hablaba de miedo, de agotamiento y de amor cotidiano. Mostraba a una mujer consciente de su final, preocupada no por su imagen, sino por el futuro emocional de sus hijos. Ese nivel de sinceridad rara vez aparece en relatos públicos, y por eso dejó una huella tan profunda. Dentro de la familia, Tatiana permanece como una ausencia que no se puede llenar. Cada celebración, cada reunión y cada decisión futura estará atravesada por su recuerdo. No como una tragedia exhibida, sino como una presencia silenciosa que acompaña. El duelo no desaparece, se transforma con el tiempo. George Moran continuará criando a sus hijos con la memoria de una madre que no pudieron conocer del todo. Caroline Kennedy seguirá adelante con una pérdida que ninguna experiencia política pudo preparar. Y los niños crecerán sabiendo que su historia comenzó marcada por una despedida temprana. Ese será el desafío más íntimo y más real de todos. La muerte de Tatiana Schlossberg también deja una lección incómoda para el público. Nos recuerda que detrás de los apellidos históricos hay personas reales, vulnerables y finitas. Que el dolor no distingue jerarquías ni prestigio, y que algunas historias merecen ser contadas no por morbo, sino por humanidad. Al final, Tatiana no será recordada solo como una Kennedy, será recordada como una mujer que decidió decir la verdad incluso cuando sabía que el tiempo se le acababa. Y en esa decisión, dejó algo que ninguna muerte puede borrar, una voz que sigue hablando incluso después del silencio.